buenos días a todos. Bienvenidos a su clase de Derecho Civil 1 en su semana número 13. El tema para esta clase son los impedimentos para contraer matrimonio. El objetivo es que ustedes como estudiantes comprendan e identifiquen los impedimentos para contraer matrimonio contemplados en la legislación guatemalteca. Para conocer esos impedimentos, nos vamos a remontar a las corrientes existentes y estas corrientes vienen del derecho canónico, el cual hizo de estos impedimentos una clasificación, dividiéndolos en dos grandes categorías, llamados impedimentos dirimentes, cuyo efecto es anular el matrimonio, y los impedimentos impidentes, que impiden la celebración del matrimonio, pero con efectos de nulidad si dicho matrimonio se celebra. Si se celebra a pesar de los impedimentos, estos pasan inmediatamente a ser una causa de nulidad absoluta o relativa del acto. La nulidad procede cuando hay motivos que determinan la ineficacia del matrimonio y precisa claramente en qué casos no debe celebrarse, y si aún así se celebra, fija la intensidad del vicio existente que afecta el matrimonio, graduándola según las características que concurren. También nos habla la ley en su artículo 88 de la insubsistencia del matrimonio y nos dice que tiene impedimentos para contraer matrimonio. Número 1, los parientes consanguíneos en línea recta. Estamos hablando de padres e hijos. Y en la línea colateral nos habla de los hermanos y medio hermanos. Estas personas tienen impedimento para contraer matrimonio entre sí. En el numeral 2 nos dice que tienen impedimento o que hay una insubsistencia cuando se celebra el matrimonio de los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. En el numeral 3 nos dice que es insubsistente el matrimonio de las personas casadas y de las unidas de hecho con persona distinta de su conviviente, mientras no se haya disuelto legalmente esta unión. O sea, no pueden contraer matrimonio más que con la persona con la que están viviendo en una unión de hecho, a no ser que esta unión de hecho sea disuelta. Y pues obviamente si están casadas con una persona, tampoco pueden contraer matrimonio con otra. En nuestro actual código se precisan los impedimentos absolutos. Y cuando hablamos de impedimentos absolutos, estamos hablando de impedimentos dirimentes. Y cuando el matrimonio se celebra, aún a pesar de existir un impedimento absoluto, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 del Código, ese matrimonio sería insubsistente. Quiere decir que sería absolutamente nulo. Nos sigue hablando ese artículo de los casos en que no puede celebrarse el matrimonio, porque obviamente va a ser insubsistente. No puede celebrarse el matrimonio, nos dice en su numeral 1, del menor de 18 años. Aquí tenemos nosotros que recordar que la ley fue reformada. Con anterior a esta reforma, el menor de 18 años podía contraer matrimonio en ciertos casos, cuando existían ciertos presupuestos para que contrajera matrimonio y mediara la autorización de los padres o en su defecto una autorización judicial. Tras la reforma, no puede celebrarse el matrimonio de una persona menor de 18 años. En el numeral 2 nos dice que tampoco puede celebrarse el matrimonio de una mujer antes de que transcurran 300 días contados desde la disolución del matrimonio anterior o de la unión de hecho o desde que se declare nulo el matrimonio anterior, a menos que haya habido un parto dentro de este término, o que uno de los cónyuges haya estado materialmente separado del otro o ausente por ese término indicado de 300 días. En el numeral 4 nos habla que no puede celebrarse un matrimonio del tutor y protutor o de sus descendientes con la persona que esté bajo su tutela o protutela.
Tampoco del que teniendo hijos bajo su patria potestad no hiciere un inventario judicial de los bienes de aquellos, ni garantizare su manejo, salvo que la administración pasare a otra persona. Esta disposición del Código es en protección de los bienes de menores, en protección del patrimonio de estos menores. Por lo tanto, no puede celebrarse el matrimonio de una persona que tiene bajo su patria potestad a estos hijos, a no ser que haga un inventario judicial de los bienes de estos y que esos bienes queden resguardados y protegidos, o que se designe a otra persona para que administre esos bienes. En el numeral sexto nos dice que tampoco puede celebrarse el matrimonio del adoptante con el adoptado mientras dure la adopción. Obviamente, entre el adoptante y el adoptado va a existir un nexo, un lazo de filiación. Por lo tanto, la ley impide ese matrimonio por el nexo existente. Cuando el matrimonio aún así se celebra, tenemos al artículo 145 del Código que nos dice que dicho matrimonio va a ser anulable y nos habla de los casos en que se anula un matrimonio. Un matrimonio es anulable cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción. El error tuvo que haber sido anterior a contraer matrimonio y por lo tanto se contrajo matrimonio no conociendo el error que existía, o cuando hay dolo o coacción de terceras personas que pueden estar interesadas en la unión matrimonial de las personas, de los contrayentes. En ese caso, al ser declarado este dolo o esta coacción, pues el matrimonio celebrado puede ser anulado. En el numeral 2 del 145 nos dice que tampoco va a subsistir o que va a haber una anulabilidad del matrimonio del que lo contraiga, pero que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio. Esta anulabilidad se da porque los fines del matrimonio son la procreación entre uno de ellos. Por lo tanto, si existe una impotencia y no puede existir la procreación dentro de un matrimonio, es una causa de anulabilidad del mismo. El numeral 3 nos dice de cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrar el matrimonio. Si la persona no está en el goce de sus facultades mentales, pues no puede existir un matrimonio, no puede dar su aceptación para un matrimonio. Pero si aún así el matrimonio se celebra y se comprueba que esta persona al momento de la celebración tenía esa incapacidad mental, es una de las causas para anular el matrimonio existente. El numeral 4 nos dice del autor, cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente. Cuando ocurre este hecho, es anulable el matrimonio cuando uno de los cónyuges ha sido autor, cómplice o encubridor de quien le dio muerte a la persona con la que estaba casada anteriormente, esta persona con la que se pretende casar. También tenemos el consentimiento para que exista el matrimonio. La falta libre y expresa de consentimiento de uno de los cónyuges da lugar a la anulabilidad del matrimonio. Cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción, que era lo que nos decía el numeral 1 del artículo 145. Cuando ha existido error, dolo o coacción, se convierte inmediatamente en una causa para anular el matrimonio existente. Pero para eso tenemos que saber qué es el error. El error que hace anulable el matrimonio es el que recae sobre la identidad personal del otro cónyuge. Cuando hay un error de quién es esa persona realmente, o se produce por la ignorancia sobre la identidad personal
del otro contrayente. No sabemos o estamos en el presupuesto de que es una persona cuando realmente no es esa persona. O se produce por la ignorancia de algún efecto sustancial del mismo, de tal gravedad para que haga insoportable la vida en común o constituya un peligro para la prole o la descendencia. En cuanto al dolo, nos dice que es toda maquinación o artificio que tienda a inducir a error a alguno de los cónyuges sobre un hecho sustancial que de haberse conocido con exactitud, el matrimonio no se hubiera celebrado. Es cuando se ha inducido a esta persona con la mala intención a no entender, a no saber que hay un hecho sustancial que no va a permitir la vida en común, el ánimo de permanencia entre los cónyuges, que es uno de los requisitos para contraer matrimonio. Asimismo, nos habla también en el consentimiento de que no debe de haber coacción. Por eso, una vez que se celebra el matrimonio, se les pregunta a los contrayentes si van por su libre consentimiento, por su libre voluntad a contraer este matrimonio, ya que no pueden ir coaccionados por otra persona. La coacción es toda aquella acción u omisión que cree un estado anímico en la persona, impidiéndole la libre expresión del consentimiento. Ha de tener por objeto precisamente alcanzar un consentimiento en apariencia libre para contraer el matrimonio, deseado por quien lo ejerce y precisamente por quien la ejerce, sea el interesado o un tercero. Si esas personas ejercen esa coacción, este matrimonio puede ser anulable. El código considera que la coacción puede presentarse en forma de violencia, amenaza o intimidación. Cuando existen cualquiera de estos tres presupuestos, que sea violencia, amenaza o coacción, existe entonces esa coacción para contraer matrimonio, lo que le da una causa de anulabilidad del mismo. Con esto hemos conocido nosotros los impedimentos que la ley esgrime, que la ley tiene contemplados para que se celebre un matrimonio. Y cuando el matrimonio se celebra, cualquiera de estos presupuestos puede consistir un motivo de anulabilidad del mismo. Una vez conocidos los presupuestos anteriores, nos vamos a las preguntas que ustedes deben de conocer y deben de contestarse para poder saber la comprensión del tema que han tenido. La primera nos dice, su efecto es anular el matrimonio celebrado. ¿Sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? A unos impedimentos dirimentes, impedimentos impidentes, impedimentos abstractos. La segunda nos dice, impiden la celebración del matrimonio, pero con efectos de nulidad si éste se celebra. Nos referimos a excusas, a impedimentos impidentes, impedimentos abstractos o anulación. Y la tercera nos dice que es toda aquella acción u omisión que cree un estado anímico en la persona, impidiéndole la libre expresión del consentimiento. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del error, de la nulidad, de la coacción o de un impedimento. Esa ha sido la clase del día de hoy, que el tema era los impedimentos para contraer matrimonio. Muchas gracias a todos por su atención.